En los últimos días, las expectativas de crecimiento para la economía este año se han corregido al alza. No tanto por el consumo interno, sino más bien por el sector exportador y los flujos de divisas que han llegado, como son las remesas y la inversión extranjera directa. Como quiera, si se separan estas transacciones, la YED en realidad no ha crecido mucho. Es más, es inferior a la cifra del 2021. Hoy nuestro invitado es Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CES. ¿Ha crecido en realidad la inversión extranjera como se dice? ¿Cuál es el horizonte de este tan importante variable en una economía que en 2023 avanzará menos? Lo invito a que nos acompañe. ¿Cómo ves tú la evolución de la inversión extranjera directa, Carlos, en lo que va de este año? Bueno, mira, yo creo que es muy pertinente el tema que tocas porque sí genera algo de confusión. Es decir, hablando más generalmente, existe la inversión, que es la formación bruta de capital. Ajá. Es lo que se reporta en las cuentas nacionales, eso es la inversión, digamos, el verdadero, no indicador, sino la verdadera medida de la inversión, ¿no? Que hace el INEGI. Y luego hay un índice, porque estas estadísticas de las cuentas nacionales son solo trimestrales y se tardan, porque son... Sí, siempre están muy rezagadas, ¿verdad? Están rezagadas porque es difícil hacerlos, ¿no? Sí. Y hay un índice que es más oportuno de inversión, que toma, pues, por ejemplo, importaciones de bienes de capital, producción de bienes de capital, etcétera, ¿no? Hay varias, y construcción, básicamente, ¿no? Y luego está el tema de inversión extranjera directa, pero eso es diferente, porque en principio, en las cuentas nacionales, el concepto es formación bruta de capital, y el indicador trata de dar una información más oportuna de eso. Inversión extranjera directa no es formación bruta de capital necesariamente. Uh-huh. Incluye varias cosas. Por ejemplo, mira, en 2020, en el año de la pandemia, hubo inversión extranjera directa que eran préstamos entre compañías. Sí. ¿No? Uh-huh. La compañía en México, que es una subsidiaria de la internacional, recibió un préstamo. Yo creo, sin saber, que todos estos fueron efectos raros de la pandemia, ¿no? Que no había liquidez aquí, etcétera, ¿no? Luego también incluye, por ejemplo, reinversión, ¿no? Reinversión de utilidades. Y ahí no sabemos, porque no sabemos si es reinversión de utilidades de tipo financiero o están realmente invirtiendo en hacer más máquinas o más construcción, más capital, ¿no? Entonces no sabemos exactamente, no se puede saber con esa indicador, con esa estadística de inversión extranjera directa. Entonces hay varias cosas de ese tipo. Ahora, dicho eso, yo creo que la evolución ha sido bastante favorable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el primer trimestre hubo un par de operaciones especiales que casi por $7,000 millones, no me acuerdo exactamente la cifra, pero sí, es algo así. Entonces, esto, bueno, digamos, obviamente son movimientos de una sola vez, que por la metodología, es correcta la metodología, pues se toman en cuenta, entonces, pero digamos, eso no hay más aviones. Lo que hay que considerar, no sé, tú que le sabes al tema, me parece que habría que considerar nada más inversión nueva, ¿no? Ese es el gran indicador que hay que ver, ¿no? Exacto. Capital nuevo. Capital nuevo. O sea, lo que decimos, construcción y fierros, ¿no? Ajá. Eso es el indicador. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese concepto? Porque eso genera más potencial de actividad económica y crecimiento hacia futuro. No es como el consumo, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, el motor del PIB, que es el consumo. Bueno, el consumo sí es, ¿no? Sí, porque ayuda, es demanda agregada. Pero el consumo, pues como todo consumo, no dura, ¿no? Uh-huh. Y la inversión fija bruta, es decir, la formación bruta de capital, sí genera más capital. La inversión en fierros, la que te hace crecer la economía, la que te genera empleos, la que genera demanda de proveedores. Genera productividad. Productividad. Porque la productividad de la mano de obra, cuando la mano de obra coopera con más capital, imaginemos una fábrica, ¿no? Si se protocolizan con más capital algunas de las cosas, pues el trabajador es más productivo, ¿no? Entonces genera todo eso. Bueno, y dicho esto, Carlos, ¿en qué niveles está la inversión extranjera directa y qué tanto ha evolucionado? ¿Estamos mejor? ¿Estábamos mejor en el pasado que ahora? ¿Cómo ha evolucionado la inversión extranjera directa? Claro, hay una cuestión técnica con esto. En este año lo que se reportó para los 3 primeros trimestres son un monto muy grande, de $32,000 millones de dólares,
Eso incluye unas operaciones especiales de las que hablábamos hace un momento, de manera que esto llegaría a algo así como a 26,000 millones de dólares, que es importante, es impactante. Dicho esto, hay que tomar en cuenta que la inversión se va registrando poco a poco. Entonces, la que se anuncia, como se acaban de anunciar esta del tercer trimestre, es preliminar y va a ir creciendo en el tiempo. Siempre sucede así. Entonces, depende, la comparación con años pasados es muy difícil porque hay que compararla solamente con las preliminares, pero claro, eso no te da toda la historia. Ah, claro. Entonces, ahí estamos. Ahora, dicho eso, a mí me parece que sí hay mucho interés. No es que a mí me parezca, hay evidencia anecdótica que hay mucho interés por la inversión en México con este tema de la relocalización de actividad. Que la Secretaría de Economía, junto con la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, que no es comercio exterior, es comercio. Es comercio interior allá, pero que llegaron a un acuerdo de impulsar la relocalización en el área de Norteamérica de empresas, ¿no? Eso, si se hace bien, es una gran noticia. Y hay indicios, repito, es evidencia solamente anecdótica, de que ya hay compras de terrenos importantes en el norte, en el norte esto pasa, ¿no? Verdaderamente. En los estados del norte, sí. Porque pues para las empresas que ven al mercado de Estados Unidos es sumamente atractivo localizarse en México. También hay indicios de cautela, es decir, se están comprando muchas cosas, pero todavía no están echándose a andar, ¿no? La gente parecería porque no sabemos, esperándose a ver pues, los cambios de gobierno, otras señales, ¿no? Que pueda haber. Ahora, los mexicanos en los últimos tiempos no hemos invertido mucho y regresando a lo que hablabas tú de la inversión fija bruta, pues eso sí refleja que la inversión está lejos de los niveles que se tenían, por ejemplo, en el sexenio pasado, en 2018, ¿no? Los extranjeros, por lo que veo, están visualizando otras cosas, ¿verdad, Carlos? O sea, me parece que ellos están viendo las oportunidades que hay en el país y están tratando de ver cómo las maximizan. ¿O estoy en lo correcto? No, yo creo que sí, pero al mismo tiempo, como comentábamos hace un momento, yo creo que también se ve con cautela. Entonces sí hay indicios de nuevas inversiones. Digo, en mi opinión, y es lo que hemos escrito en el CESP mucho tiempo, las decisiones de política económica en este gobierno han sido muy malas en general, ¿no? Muy malas en general. Y sin embargo, paradójicamente, estamos en la mejor situación del mundo, ¿no? Pegados a una economía que es grandísima, que va a crecer, que está todos estos temas de la cercanía de amistad, de la cercanía física, toda esta reubicación de actividades. México está en el lugar más privilegiado del mundo, ¿no? Ahora. Sí. Ahora, Carlos, justamente hace unos días platicando con la gente de la industria de la construcción, me decía el tema de la energía. Ciertamente me corroboran lo que tú estabas diciendo, que pues efectivamente hay mucha demanda de predios en el norte de la República, ¿no? Pero el tema de la energía, hablabas de decisiones públicas equivocadas. ¿Ese pudiera ser un factor que obstaculice el crecimiento del nearshoring, de esta relocalización? ¿Cómo ves ese tema? Sí, yo creo que es el más importante, puede ser, porque fíjate que el plan que había de largo plazo para inversión en distribución y transmisión de energía se ha retrasado mucho. Había un plan que se llama Proceden, que es un documento que se hace, que era una proyección a largo plazo para la planeación de la CFE en cuanto a la inversión en transmisión y distribución y otras cosas. Pero en estas dos se ha retrasado mucho la inversión de CFE, ¿no? El plan, como era la ley eléctrica de 2013, es que la Compañía Federal de Electricidad haría estas dos tareas. Y eso es lo que pasa es que si se genera electricidad y no se transmite, pues es como si no se generara, ¿no? Exactamente. Entonces ahí vamos retrasados. Y además, algo que es bien triste también, porque hay ciertas partes del país que con altos niveles de pobreza, con baja desarrollo económico, y en donde hay peligro de que en un momento hay escasez de electricidad también. Entonces las posibilidades de
inversión en esas zonas, como la península de Yucatán y Baja California, pues tienen problemas de ese tipo, ¿no? Hablabas de las reservas que podrían tener muchos inversionistas extranjeros, más allá de que compren tierra y todo eso. El Estado de Derecho, Carlos, ¿qué tanto afectará todo este tema que estamos viendo de estados prácticamente secuestrados por el narcotráfico? Claro, yo creo que son bastantes cosas que, como tú bien dices, se tratan del Estado de Derecho y las deficiencias que tiene México, que desde mi punto de vista se han profundizado. Siempre las hemos tenido, pero se han agravado en los últimos años. Entonces tenemos un tema de inseguridad pública bárbara, ¿no? Y sobre todo tenemos, me parece, una descoordinación entre las autoridades locales, subnacionales, estados y municipios, y el Estado federal, ¿no? Que ha agravado el problema. Luego tenemos también infraestructura, más allá de energía, que es parte de la infraestructura, también tenemos una infraestructura pública que está abandonadísima. Las carreteras son peligrosas no más por los delitos, sino son peligrosas porque se pueden romper los automóviles y los camiones, ¿no? En el mal estado que están. Las carreteras de cuota son muy caras. Y luego también, en cuanto al Estado de Derecho, pues la falta de respeto que ha habido a las reglas del juego, ¿no? Entonces, eso yo creo que es básico y por eso la inversión está hoy por hoy, todavía los índices de inversión, el índice, todavía está hoy por hoy debajo que lo que era a mediados de 2018, que es un drama. Una última pregunta muy rápida, Carlos, para cerrar. El 2023 va a ser complicado desde el punto de vista económico porque va a crecer poco la economía. ¿Cómo ves la inversión extranjera directa? Bueno, ahí yo creo que hay dos tendencias encontradas, ¿no? Grandes oportunidades que se pueden ver para invertir en México, dada la cercanía con Estados Unidos. Ojalá y el plan que se anunció por parte de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comercio de Estados Unidos funcione. Yo creo que hay maneras que pueden funcionar muy bien, de información. No estoy hablando de estímulos fiscales, sino información, coordinación, reuniones binacionales, etcétera. Si eso funciona, yo creo que México puede crecer un poquito más que lo que dicen los pronósticos actuales, que es muy bajo, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá. Porque eso de crecer 1% como que no es la mejor noticia, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pues, Carlos, como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti y un saludo a todo el mundo. Aclaras mucho la situación de la inversión extranjera directa. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Además de la compraventa de empresas, hay mucha reinversión de utilidades que está bien, pero no es la inversión nueva que tanto necesitamos. El nearshoring, o sea, la relocalización regional de empresas ligadas al TEMEC, es una gran oportunidad, pero también se requieren políticas que promuevan y faciliten su llegada. Aquí finalmente hay muchas dudas con respecto al tema energético, así que en la lectura de la inversión extranjera directa, más vale ser cautelosos. Te invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.